Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos. La zona del mar Mediterráneo central se ha cobrado la vida de multitud de personas que buscan un futuro mejor, oportunidades y prosperidad más allá de sus fronteras. Considerado el cementerio más grande del mundo, el mar Mediterráneo se está convirtiendo en un camposanto bajo el agua, donde las embarcaciones tratan de mantenerse a flote también en otro mar aún más peligroso, el del racismo y el de la incomprensión. Y es ahí precisamente en este mar social donde la educación resulta fundamental y donde la labor de organizaciones de rescate como Open Arms también pueden, fuera del agua, evitar la deriva de quienes buscan una vida mejor. Desde que fuera fundada en 2015, Open Arms ha rescatado a cerca de 70.000 personas. Así que hoy tenemos el inmenso, enorme placer de invitar a Generación Tech a Ángeles Sher, coordinadora del Departamento de Educación de Open Arms, con la que nos embarcaremos en el recorrido de una persona que realiza esta travesía y conoceremos su enfoque sobre cómo la educación puede ser motor de cambio social. Ángeles, bienvenida. Abrís la segunda temporada de Generación Tech. Muchas gracias por invitarnos y por eso, por querer denunciar con nosotros, pues bueno, la vulneración de derechos de muchas personas en nuestras fronteras. Sí, porque si te parece, vamos a contextualizar porque los datos hablan por sí solos. Al menos siempre 4.000 personas han perdido la vida cruzando el Mediterráneo en 2023. Esto en matemáticas puras se traduce en unas 11 personas al día, una tendencia que va al alza. ¿Qué está sucediendo, Ángeles, para que esto esté ocurriendo? Sí, bueno, de hecho, eso son cifras de personas halladas, pero tenemos que contar que calculamos que más del 90% de las embarcaciones que salen no se encuentran, con lo cual la cantidad de personas muertas al día no se sabe. Es imposible saberlo. No hay ni listados de embarcaciones que salen al día de esos puertos, ni listado de pasaje que va a bordo de cada embarcación. Yeah. Con lo cual, pues bueno, las cifras pues flotan ahí en el aire, pero no son cifras reales. Y esto es una tendencia, como comentábamos, que va al alza, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Qué está ocurriendo en África o en el Magreb? Bueno, en el mundo en En general el lo que está mundo. sucediendo es que hay muchos conflictos activos silenciados, nadie habla de ellos, únicamente hablamos de un conflicto actualmente, que es el genocidio que están padeciendo las personas que están en la Franja de Gaza, pero hay 50 y pico conflictos más activos. No se habla tampoco de por qué esas personas tienen que jugarse la vida migrando de esta manera tan peligrosa, ni cuáles son los motivos que los lleva a tener que huir de sus países. Y bueno, en definitiva, pues bueno, estamos silenciando algo que es un problema que nos atañe también a nosotros, puesto que estamos implicados en muchos casos en esos conflictos. Y bueno, en definitiva, pues es un tema a nivel global, yo creo. No es un tema que atañe solo al continente africano ni a Oriente Medio. Yo hablo del caso de las rutas que llevan hacia Europa, pero bueno, hay otras rutas activas también en América y de las cuales tampoco hablamos aquí. Y Hablamos, como claro. decía, sí. Sí. No, digo, como decía antes, que tampoco estamos hablando de las responsabilidades que tenemos en cuanto a esas migraciones, a los motivos que hacen que la gente migre. Claro, porque además de la pobreza o de la guerra, ¿qué otros factores impulsan que estas personas se jueguen la vida? Porque al final ellos son conscientes, ¿no?, de que se están jugando la vida, no van engañados, ¿no? En algunos casos sí van engañados porque piensan que Europa, pues bueno, va a proveer, puesto que los recursos de sus países han sido expoliados por países europeos, pues bueno, el oro tiene que estar en algún lado, ¿no? Hay un Claro. imaginario europeo enorme y también eso, hay un expolio de recursos, estamos dejando a la gente en sus países de origen sin recursos, con lo cual, pues bueno, si tú no tienes oportunidades en tu país, evidentemente vas a tener que ir a buscar oportunidades a otra parte. No se habla, por ejemplo, en estos días del expolio de las aguas de toda la zona de África del Oeste, y tenemos al presidente de este país visitando pues Senegal, por ejemplo,
y diciendo que van a intentar frenar a esas personas que se están jugando la vida migrando por la ruta marítima. No hablamos de que los estamos dejando sin absolutamente ningún recurso para comer, por ejemplo. O sea, hay un acuerdo activo entre Europa y Senegal por el cual pues estamos faenando, estamos pescando en aguas senegalesas y los estamos dejando sin el principal sustento, que es el pescado, por ejemplo. Pero hay otros motivos, como pueden ser la ablación, puede ser pues la contaminación de sus aguas, no se habla de las migraciones climáticas y sin embargo va a ser el principal motivo por el cual las personas tengan que huir de sus países. Y bueno, en definitiva, yo creo que lo hacemos, número uno, para no asumir nuestra responsabilidad en cuanto a todo eso, pero también porque hemos silenciado durante mucho tiempo todas las barbaridades que estamos haciendo en esos países de huida. Y si Porque, continuamos así, pues bueno, el claro, panorama no va a mejorar, en todo caso, pues empeora y a marchas forzadas. es interesante lo que comenta Ángeles porque cuando pensamos en el pasado histórico de Europa, ¿no? Y en ese colonialismo, lo entendemos como un capítulo cerrado, cuando nos cuentas que al contrario, ¿no? Que esto sigue más vivo que nunca. Sí. No pensamos que todos tenemos un móvil Ujú, hoy y de dónde salen las baterías de nuestros móviles, por ejemplo. O sea, ujú, los recursos que se han expoliado y que se siguen expoliando, pues están generando problemas y estamos dejando a la gente sin la oportunidad de vivir en sus países. Nadie se va de su casa y deja todo lo que conoce y a su familia y a sus amigos, si no lo tiene muy mal en su país. O sea, cuando tú te vas y sobre todo cuando migras de esta manera tan peligrosa, jugándote la vida, no solo en esa ruta marítima, sino pues cruzando desiertos, saltando fronteras, pues evidentemente tienes que estar muy desesperado para hacer eso. O, por mm, ejemplo, en el caso de muchos niños, los billetes en esas embarcaciones son tan caros que la familia lo que hace es poner a sus hijos dentro de la embarcación porque no tienen suficiente dinero para pagar el billete de todas las personas. Con lo cual, pues bueno, le brindan esa oportunidad a esos niños en muchos casos y ellos se quedan allí esperando a ver si pueden salir pues en el siguiente viaje o O sea, juntando dinero para ayudar pues, a sus familiares, que son los claro, que se quedan allí. estoy intentando pintar la imagen en mi cabeza de una familia, de una madre que pone a Ujú. su hijo en una En una barca y no sabe si lo vuelve a ver. Sí, sí, en muchos casos no. Y en muchos casos, pues bueno, la familia se queda esperando pues noticias de la persona que ha viajado y pocas veces lo tienen. Yo durante las charlas muchas veces las cerraba, sobre todo el curso pasado, porque Ujú. apareció una foto de una madre en Túnez, en una playa, que aparecía sentada en una banca de cemento delante del mar. Y esta madre, es una foto que circuló mucho por redes, esta madre fue todos los días a esperar a la playa a que el mar le devolviera el cuerpo de su hijo, porque la barca donde su hijo se subió naufragó a los pocos metros y aparecieron los cadáveres de todos sus compañeros, pero el de su hijo no había aparecido. Entonces, tú imagínate no solo la desesperación del que migra, sino la desesperación de la familia que se queda esperando a tener noticias de esa persona. No nos acordamos tampoco que nosotros hemos sido esas personas en esas embarcaciones no hace muchos años, que en este país hubo un conflicto bélico y que muchas Ujú. personas se vieron forzadas a migrar. Seguramente si miramos en nuestro árbol genealógico nos vamos a dar cuenta de que tenemos alguna abuela o alguna tía o tío que ha tenido que emigrar o que rehizo su vida en países de Latinoamérica, por ejemplo. Ujú. Eso es como que hemos decidido que nos queda muy lejos y que no vamos a investigar sobre ello. Claro, Es terrible, es Ángeles, terrible. Hay que recuperar la memoria histórica en este país. exacto. Es interesante porque vosotros tenéis contacto directo, evidentemente, con estas personas. ¿Cómo son? ¿Han cambiado con el paso del año el perfil de la persona que se lanza? Es decir, si pudiéramos trazar un perfil De tipo de cómo es persona, la persona migrante. somos tú y yo. O sea, la persona migrante somos cualquiera que te cruces por la calle. Eh, Mm,
De hecho, yo lo soy. Pero no, es que no Yo hay lo un fui, perfil yo lo fui. definido. Lo que sí puedo decir que en cuanto a las rutas marítimas, evidentemente el perfil tiene que ser de alguien joven que haya podido aguantar todo ese trayecto, porque el viaje no ha empezado el día que se meten en esa embarcación, sino puede haber empezado muchos meses o años antes, desde el día que salen de sus países. Entonces el perfil es muy diverso. Es cualquiera que se haya encontrado en una situación pues X, pero sobre todo, claro, es gente joven. Muchas veces lees en prensa comentarios tendenciosos que dicen, pero si son todos jóvenes y están fuertes. Claro, es que ¿quién aguanta esa ruta? Una persona Para que mayor, entendamos pocas la ruta veces. pueden ser miles de kilómetros Mm, cruzando pues desierto o tierras baldías, ¿no? O, sí, sí, accidentes geográficos de todo tipo. Es decir, y muchas veces lo hacen en condiciones muy precarias, ¿no? muy precarias. Y a muchos los abandonan en el desierto, sin agua ni comida, con lo cual, ¿quién sobrevive a ese desierto? Pues bueno, sobrevive el más fuerte, evidentemente. Mm. Luego, en cuanto al tema de los niños, hay que hablar de un tema y es pues el abuso sexual de las mujeres durante esa ruta migratoria, o sea, la cantidad de violaciones que hay durante esa ruta por parte de mafias, por parte de milicias, y entonces muchas mujeres, claro, quedan embarazadas. Cuando digo mujeres, digo niñas también, porque nosotros tuvimos, por Claro, ejemplo, el caso de una niña de 12 años que tenía un bebé de 2 y estaba embarazada de 6 meses del siguiente. Entonces, pues bueno, nacen muchos niños durante esa ruta o nacen luego cuando llegan ya a tierras europeas, y todos esos críos pues al final pues han sido fruto de las violencias que reciben las mujeres durante la ruta migratoria, que es otro tema del cual no se habla. Cuando eres mujer lo tienes siempre más complicado por el hecho de ser mujer exacto. y, y bueno, y suceden cosas terribles bueno, que están documentadas, pero que no podemos llegarnos a imaginar la crudeza de lo que viven esas personas a lo largo de ese periplo migratorio. Y sobre todo hay que pensar otra cosa, que esa ruta no se termina el día que pisan pues un país europeo. Ahí Ujú. empieza pues otro camino también muchísimo más largo, también desgastante, y bueno, y que implica que esas personas cuando llegan aquí pensaban que iban a estar seguras, pero no es así. O sea, la administración en muchos casos los deja completamente abandonados durante años, se tienen que buscar la vida también para sobrevivir aquí, Claro. y son personas que llevan una mochila gigante y que posiblemente nosotros los atendamos pues de manera sanitaria en esas heridas que vemos externamente, pero la herida interna de la persona que migra es una herida que no va a sanar nunca, y Ujú. no hay una atención y tampoco hay un plan preparado para atender a estas personas que tienen pues esas secuelas que les ha dejado pues la ruta migratoria. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Nos adelantamos un poco al cuestionario, pero esta gente tendrá lo que se llama el estrés postraumático, ¿no? De libro. Pero vamos, es más que un estrés postraumático, esto es lo que te decía, es una herida que nunca va a sanar y que tampoco hay una atención psicológica para esas personas en los países de llegada. O sea, se atiende lo mínimo y por Ujú. encimita, y luego, pues bueno, hay alguna ONG que sí que está intentando hacer un trabajo con esas personas que llegan, pero es imposible abarcar, y el sistema, como decía antes, no está preparado, pero tampoco se está preparando para hacer una acogida real. Sí lo hicimos en el caso de las personas que estaban huyendo en el conflicto de Ucrania, y se Ujú. vio que había una intención por parte del Estado de hacer una acogida real. De hecho, incluso la población se volcó con esas personas porque los veíamos eso, que eran más parecidos a lo mejor Que son europeos. estéticamente, que es una estupidez absoluta porque al Ujú. final es un tema estético, y Exacto. nos molesta a alguien que sea un poco diferente a nosotros y que demos por hecho además que es una persona pobre porque ha venido de determinada manera. Ya de base nosotros le ponemos etiquetas a la gente. Pues bueno, en el caso de los ucranianos sí se hizo una acogida en condiciones, o sea, sí Ujú. había recursos para hacerlo, pero no lo estamos haciendo con personas que vienen de países de Oriente Medio o países de África.
estos consideramos que son seres humanos de segunda clase por el color que tienen en su pasaporte. O sea, que en definitiva estamos dividiendo a las personas según el pasaporte que les ha tocado el día que nacen. Y eso es una salvajada absoluta. Al final, pues somos seres humanos y tenemos los mismos derechos y deberíamos tener las mismas oportunidades, pero no es así. ¿Y Y al cómo final puede nacer ser en un que... país u otro es una lotería, ¿no? Nadie Totalmente, elige. totalmente. ¿Cómo puede ser que después de 20 años de circuitos migratorios, ¿no? Aproximadamente 2 décadas, estemos todavía en estas en las que ni siquiera se provee una asistencia mínima en términos de salud mental o de acogida que intente integrar a estas personas en Europa? Bueno, pues porque nos dedicamos a otras cosas. En el caso de este país nos dedicamos a financiar o a externalizar fronteras, a hacer acuerdos con países que vulneran los derechos humanos. También vendemos armamento, somos de los principales productores y vendedores de armamento en este mundo, con lo cual, pues bueno, como tenemos esa parte de responsabilidad tan grande, no nos conviene estar Mm, en el otro lado, ¿sabes? Provocamos al final un problema gigante, pero no queremos ser parte de la solución o de atender aquello que hemos generado nosotros, que en definitiva son millones de personas desplazadas en el mundo por nuestra culpa, porque estamos fabricando esas armas que financian y que, bueno, que no que financian, sino que provocan esos conflictos o que ujú, colaboran con esos conflictos. ujú. No nos miramos hacia adentro y no somos capaces de ver, pues eso, el problema gigante que estamos generando en el mundo. Como Claro. decía antes, sí que hay recursos para atender a las personas, lo que no hay es una intención por parte del Estado y esto da igual qué partido sea, que hay partidos que sí que tienen un discurso más tendencioso y que, y que ya vulneran con su discurso los derechos de muchas personas, pero es igual porque los partidos que en teoría están defendiendo los derechos humanos tampoco Ya. están colaborando mucho en el tema de la migración. También no se habla de la migración como algo que es innato en nosotros. O sea, Ujú. estamos hablando de la migración como si fuera algo excepcional en los Y seres es el, humanos. el problema de la migración, ¿no? Nunca, nunca desde un punto de Claro. vista positivo, porque además, de hecho, en Europa hace falta migración para mantener lo que se llama el estado del bienestar, ¿no? Entre otras cosas. De hecho, tenemos una población en Europa completamente envejecida, hay una pirámide poblacional invertida completamente, no hay Ujú, natalidad apenas. ujú, Y se ha visto que si en pocos años no revertimos esa pirámide, dentro de unos años, aunque sea a nivel pues eso, económico, pues no nos vamos a poder mantener, no se van a poder mantener las pensiones, por ejemplo, en el caso de este país. Si tú mm, no metes mano de obra joven y sobre todo se podría hacer un plan económico de manera inteligente, aunque fuera, pues eso, egoísta, pues muy egoísta pensando en lo que necesitamos, y sí. es, pues bueno, tienes un montón de gente joven que necesita oportunidades y que podrías estar formando para que Ujú, luego pudieran tener puestos de trabajo en condiciones y que pudieran mantener, pues eso, luego la economía del país. Y hemos decidido que no, que eso no va con nosotros y lo que vamos a hacer es agredir a esas personas que llegan aquí o los vamos a señalar o los vamos a poner un cartel enorme y vamos a decidir que no vamos a contar con ellos. Es poco inteligente lo que se está mm. haciendo a nivel político y económico, no solo Es en que es este un, país, sino en toda sí, en Europa. el conjunto de Europa. Es un tema Mm. tan complejo, Ángeles, también como decíamos en términos psicológicos, y a mí se me ocurre, ¿y a vosotros quién os ayuda? Porque también vosotros lleváis una carga psicológica brutal encima. Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con un departamento de psicólogas Ujú, que empezaron de manera voluntaria con nosotros ya cuando empezamos en Lesbos y que a todos los voluntarios nos han atendido antes, durante y después de cada misión. Yo siempre digo que bueno, yo tuve la suerte de tener una psicóloga maravillosa porque, por ejemplo, de una de las misiones yo bajé muy mal y tenía que ya. escribir todo lo que había pasado en esa misión para poder sacar todo lo que tenía dentro. Yo creo que las personas
que se embarcan o que nos embarcamos, yo ahora hace mucho que no me embarco, necesitan ese apoyo, o sea, es fundamental y a veces bajas diciendo, no, pero no es necesario, yo no necesito tal, y luego pasan los meses y te das cuenta de que tienes ahí un run run y que estás muy enfadado con el mundo y Ya. que ese enfado y esa rabia que tienes dentro la tienes que canalizar de alguna manera, porque si no, eso se te acaba haciendo ahí una bola y en definitiva, el cuidador tiene que estar cuidado y se tiene que autocuidar porque si no, no puede ayudar a absolutamente nadie. Y las personas que trabajan en emergencias creo que lo tienen claro, que necesitan siempre en emergencias o en temas sociales. Sí, O de sea, cualquier incluso un tipo. trabajador social necesita, pues eso, poder luego sacar todo lo que se tiene dentro porque es imposible si no. Claro, pues hablemos un poco del cuidador. Vosotros sois una ONG ampliamente conocida por echaros al mar y rescatar migrantes que, como decíamos, se juegan la vida, ¿no? Por llegar a nuestras costas. Ángeles, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de manera breve? Porque entiendo que es complejo, ¿no? Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Y cuáles son los principales retos y dificultades, que serán muchísimos, a los que os enfrentáis? Bueno, durante las misiones el equipo que sale de rescate va coordinado por un SARCO, una persona que es la que coordina la operación y luego tenemos Ujú. un director de operaciones en tierra y durante las misiones se establecen grupos de trabajo en el barco. En el momento en el que hay un rescate está el grupo que está en la RIP, en las embarcaciones semirrígidas, que son los que atienden y evacúan a esas personas hasta el barco madre. Ujú. Y luego en cubierta se establece también un grupo de trabajo en la cubierta. Nosotros hasta 2018 funcionábamos coordinados por el Emersis italiano. Ellos nos daban los avisos y entonces nosotros acudíamos a esas coordenadas y empezábamos a hacer un patrón de búsqueda. En 2018 aparece Matteo Salvini, que era el ministro del Interior en ese momento, se saca un Ujú. nuevo decreto de la manga y empieza una campaña de acoso y derribo contra las ONGs que trabajan en el mar. Durante las misiones, además, nosotros estamos de guardia 24 horas. Eso quiere decir que al equipo que le toca estar de guardia tiene que estar permanentemente mirando el mar y estar pendiente también de la radio. Mirando el mar literalmente, con Ya. prismáticos, observando si hay algún rastro de alguna embarcación que haya podido pasar por ahí, mirando los radares, escuchando la radio por si hay, pues eso, avisos de barcas que están en situación de peligro. Y luego hay 3 organizaciones, Sea-Watch, que es una organización alemana que tiene no solo flota de barcos atendiendo también la emergencia, sino flota de aviones, tiene 2 Ujú. avionetas que hacen patrones de búsqueda aéreos. Alarmphone, que es una organización que es un tipo teléfono 112 que va atendiendo llamadas de personas que están en situación de peligro, que están en ruta, y luego Pilot Volunteer, que es una organización pequeñita que tiene una avioneta y hace lo mismo, hace patrones de búsqueda aéreo. Con ellos nosotros nos vamos coordinando y ellos también van dando aviso a todos los barcos que están en la zona, porque además eso se hace, se lanza un Mayday a todas las Ujú. embarcaciones que están en la zona alrededor de esa barca que está en situación de peligro y por ley el barco que está más cerca tiene que acudir al rescate. De hecho, el convenio SOLAS, que es uno de los convenios más antiguos, es el convenio marítimo, dice que si el capitán de un buque encuentra una embarcación en situación de peligro, tiene que acudir rápidamente a atender a esa embarcación, poner en seguridad el pasaje que va a bordo y llevarlo, o sea, evacuarlo al puerto seguro más cercano. En el caso de la zona donde trabajamos nosotros, que es el Mediterráneo central, los puertos seguros más cercanos serían Malta o Italia, o algún Ajá. puerto italiano. Nosotros avisamos en todo momento que vamos a hacer esa operación de atención a esa emergencia, a ese naufragio, y es Malta. Hace mucho que no contesta el teléfono, debo decir, se han borrado del mapa, parece que no existan. Y Italia son los que nos coordinan luego para hacer ese desembarco pues, en algún puerto italiano. Ahora con el nuevo decreto que ha sacado la señora Meloni, eh, pues tú puedes hacer un rescate y si de camino al puerto que te han asignado encuentras otra embarcación en situación de peligro, no puedes rescatar esa embarcación. Ese decreto dice que no, que tú tienes que ir directamente al puerto.
Con lo cual, ese nuevo decreto está pisando ese convenio SOLAS, que es el convenio más antiguo, ya te digo, y que está diciendo precisamente lo contrario, que tú siempre tienes que asistir a una embarcación en situación de peligro, y este mismo convenio pues aplica también en una situación de guerra. Si el barco de tu enemigo se estuviera hundiendo, tú tendrías que acudir allí y rescatar a los náufragos. O sea, se aplica también en una situación de guerra. ¿Cómo puede ser que se hayan sacado un decreto que está pisando decretos anteriores y que además están completamente blindados? Es ilegal. Es completamente ilegal lo que En están contra del diciendo, derecho internacional, claro. totalmente. Pero así están pisando también, pues eso, pues el Convenio de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, han ido pisoteando uno por uno decretos que ellos o leyes que ellos habían firmado en su día. Y lo que yo no puedo concebir, o sea, no entiendo que no haya organizaciones pues persiguiendo todos esos decretos y denunciando que estos dirigentes pues están pisoteando esos decretos uno a uno, y aquí no está pasando nada, aquí no pasa absolutamente nada. O sea que, aparte de toda la dificultad que entraña navegar en un mar como el Mediterráneo inmenso, intentando encontrar personas que están en situación de extremo peligro, aparte de eso, la legislación es cada vez más complicada y os pone más trabas a quienes intentáis simplemente salvar vidas. Sí, a quien intenta ayudar. O sea, se está no solo entorpeciendo el trabajo, sino pisoteando los derechos de muchas personas. Y esto ya no es un tema de, nosotros no nos dejan rescatar. No, no, es que están matando a la gente en el agua. Porque cuando tú ves que un barco está naufragando y no intervienes, pues eres cómplice, ¿no? Sin De ese duda, asesinato. sin Ahora, duda. cuando ha habido el naufragio del yate este, se han puesto todos los medios, una vez más, para ir a rescatar, como pasó con el submarino aquel, pues a personas con un poder adquisitivo muy alto, pero sin embargo, cuando tienes delante una embarcación de personas que están huyendo, pues eso, de cosas terribles, absolutamente, Sí. estas personas no van con nosotros. Es lo que te decía antes, pues ahí parece personas de categoría 1 y luego de categoría 2 o 3 o 5. Eso no puede ser. Y también creo que aquí hay que apelar al tema de que esos discursos del odio que actualmente están calando muchísimo en la población, y creo que las redes sociales están haciendo muchísimo daño con eso, porque son discursos fácilmente replicables, son discursos que tendrían que ser denunciados, porque son discursos que vulneran los derechos de las personas. No todas las opiniones son lícitas, porque al final son opinólogos. Es que no son ni personas que están fundamentando esos discursos, son opinólogos de quinta que están diciendo auténticas barbaridades y con la cosa de no, pero aquí eso, la libertad de expresión. No, la libertad de expresión se tiene que acabar cuando tú empiezas a vulnerar los derechos de las personas. No todas las opiniones son lícitas. No podemos dejar que la gente diga esta sarta de barbaridades y no hagamos absolutamente nada. O sea, vosotros habéis notado, Ángeles, que de acá a un tiempo el discurso se ha también radicalizado y eso tiene un impacto directo en cómo se gestiona la llegada de estas personas, ¿no? Sí, absolutamente. Y entonces, no solo cómo se gestiona, sino lo que sucede luego en la convivencia. Que esas personas ya llegan y se les pone un cartel y se los criminaliza de entrada sin saber absolutamente nada. Estamos criminalizando en muchos casos a los niños, a los críos, a los niños, a los menores que no vienen eso con un adulto. Se les puso el título este de La MENAS, etiqueta, menores no claro. acompañados, sí, una etiqueta Es gigante un que los acrónimo fácil, criminaliza. ¿no? Para Sí, identificar, sencillamente identificar al enemigo lo en este caso, ¿no? identificas, deshumanizas, porque en el momento Ujú, en el que ya te ponen una etiqueta, ya te meten en un grupo determinado, ya te están como deshumanizando, ya ujú, están hablando del bulto, ujú. no de la persona concreta que ha hecho tal cosa, sino es un bulto, es una masa homogénea, y haciendo esto lo que consiguen es que
el resto de la población no empatice con esas personas, porque son una masa uniforme. Entonces, pero luego, por ejemplo, pasa esto de que pues estos dos niños futbolistas pues revientan las Esto sí nos redes. gusta, ¿no? Esto sí Claro, nos gusta. entonces, estos sí nos Marcan gustan, goles, estos no marcan forman goles. parte de la masa, Claro. estos van por otro lado, porque estos Ángeles, han ganado pues un titulillo. claro. Pues hay que intentar eso, reconvertir ese discurso y yo creo que hay una falta de educación enorme, pero en la sociedad en general. O sea, Ahí nosotros es hacemos... donde vamos, ¿no? Vosotros hacéis una labor muy importante también fuera del mar, ¿no? Es decir, en concreto tú, que eres la responsable del área de educación, ¿no? Cuéntanos un poco cómo combatís también por aquí. Pues desde el área de educación no solo intentamos hablar de la migración como algo innato en nosotros, de hecho nosotros el proyecto pedagógico que tenemos, que es Educación para la Libertad, empieza a los 3 años y está preparado por ciclos escolares hasta la universidad y evidentemente a los más pequeños no les vamos a hablar de muerte y destrucción, pero sí que les vamos a hablar de ese hecho que es innato en nosotros, que es pues el tema de migrar, igual que migran otras especies animales en este planeta. Y igual que otras especies animales en este planeta, por ejemplo los pájaros son de diferentes colores. O son, por ejemplo, en el caso de los elefantes, son gregarios como nosotros, o sea, Normalizar. acercamos y hablamos de eso como algo natural en los seres humanos, el hecho de cambiar de territorio. Ese no es el problema. El problema es cuando se blindan las fronteras o cuando se hacen políticas que agreden a las personas, eso, que intentan migrar o que intentan hacer una ruta o intentar conseguir una oportunidad. También hablamos ya con los mayores de más temas geopolíticos, del porqué de esas migraciones, qué hace que una persona tenga que cambiar de territorio, cuáles son los motivos que hacen que alguien tenga que migrar, que huir de su país. Porque todos los motivos son lícitos, además, y no pensamos que nosotros en algún momento de nuestra vida también vamos a migrar por algún motivo. Pues eso, intentamos acercar el tema de la migración, pero intentamos hablar también de la responsabilidad que tenemos cada uno en cuanto a esas migraciones. O sea, de cómo nos movemos nosotros en nuestro día a día y cómo miramos a otras personas. En qué momento hemos decidido que estábamos por encima de alguien. O sea, Cuando no es empatizar, así. ¿no? Hacerles que Claro. empaticen y que entiendan que son pues, personas como nosotros, que tienen otro color de Claro. piel o que tienen otro acento, otras costumbres, otra lengua, pero Pero que son que esa exactamente persona iguales. eres tú. Sí, esa Claro. persona eres tú, O pero que fueron ha tus abuelos, nacido como tú decías antes, al ¿no? otro Fueron tus lado. abuelos Claro, hace o 50 vete años. a casa y hazte tú, constrúyete tu árbol genealógico. Eso es un Mm. ejercicio que les pido y que piensen, pues eso, de dónde ha venido su madre o dónde se tuvo que ir su abuela, o si en algún momento, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en Cataluña hay muchísimas familias andaluzas o extremeñas o, pues bueno, ¿qué hizo Sí. que esas personas tuvieran que venir a vivir a Cataluña? Eso es migración también. Ah, no, pero como Bueno, son españoles, esto no es migración. No, no, claro, esto es claro. migración también. O O todos sea, los que ellos migramos vivían en un lugar, de las provincias a Madrid, ¿no? Ese efecto claro, también que hay tan importante. sí. Y luego también hablar del tema de las fake news o del uso del lenguaje, porque es fundamental. O sea, cómo hablamos de esas personas, porque esas personas, como decía, somos nosotros. El uso de términos como ilegal, en vez de decir esa persona está en situación irregular, pero administrativamente. Yo les pongo un caso Es que es porque es importantísimo, ¿eh? flagrante. El cambiar, es decir, es que no hay personas El uso ilegales, del estarán en lenguaje. situación de irregularidad, pero no hay una persona ilegal, ¿no? O No hay sea, nadie que sea ilegal. el lenguaje es súper importante porque el lenguaje Muy modifica importante. nuestra realidad. Claro, no, y sobre todo porque el uso del lenguaje ha hecho que deshumanicemos a esas personas. O sea, que los veamos como algo diferente. Ah, eso, yo pongo un caso bueno, que es así, y es que si tú entras, por ejemplo, en Australia y el visado se te vence, tú pasas a ser un irregular, o en Estados Unidos también. O sea que en cualquier momento esa situación nos puede pasar a cualquiera. Exacto. Cuando son mayores, pues mira, yo me voy a estudiar a la universidad, yo lo que sea, y luego decides quedarte a trabajar,
pero tu visado ha expirado, pues bueno, tú eres un irregular. Hasta Entonces, que normalices eso, ¿no? Con la administración, pero tú estás claro, y te va a en... costar mucho en el caso de Australia. Claro. Entonces, pues bueno, que esa es un tema que nos podría pasar a cualquiera y es estar en situación irregular administrativamente. Luego, el hecho de que las personas tengan que emigrar de una manera u otra. Seguramente, pues nosotros, por ser blancos y tener determinado pasaporte, vamos a poder pillar un avión. Pero hay muchas Bueno, personas te de voy a hacer un países. matiz ahí. Yo viví 2 años en Estados Unidos y yo no era blanco para ellos. Yo era No, latino claro, y yo tenía que explicar claro, dónde estaba claro. España y yo entraba dentro de su esquema mental como latino. Cuando yo Sí. jamás, o sea, que no es que sea ni mejor ni peor, simplemente que me he sentido de raza blanca, no de raza latina, ¿no? Fíjate el cambio de concepto. Nosotros que nos creemos como, ¿no? En la pirámide de la élite racial, por decir alguna estupidez, ¿no? Bueno, ahora estos neonazis que han aparecido, que, que van enarbolando esvásticas aquí, porque lo hemos visto en alguna Ujú, manifestación, eh, habría que explicarles que si ellos llegan a estar con su color de pelo, su color de piel, durante la época del nazismo, habrían acabado en un campo de concentración, ujú, ujú. por ser morenos, bajitos y por no hablar Qué, alemán. qué importante la educación. Ángeles, yo tengo aquí apuntado un dato que creo que es interesante. Desde septiembre de 2015 hasta el 23 tenéis un programa que es Educación para la Libertad, si no me equivoco, en el que Sí, habéis reflexionado y dialogado con más de 180.000 alumnos, pues yo creo que no sé si toda España o Cataluña, pero de o de todo el todo el mundo. mundo, ¿no? Sí, Em, pero principalmente ha sido Cataluña, ujú. España, resto de la península, Baleares, Canarias. Mm. ¿Cuál es la reacción? Soy muy curioso con esto. ¿Cuál es la reacción de un niño de, me lo invento, 10 años cuando le explicas esto? Y a lo mejor jamás ha tenido la oportunidad de que un adulto que entiende la situación se la explique como se la puedes explicar tú. ¿Cómo reaccionan ellos ante todo esto? Los niños siempre reaccionan bien y sobre todo ante algo que es nuevo para ellos Ujú, y los niños quieren más información. O ujú, sea, un niño es una hoja en blanco. Entonces, y una hoja en blanco que quiere investigar. Porque cuando eres pequeño, quieres saber, tú quieres saberlo todo, quieres preguntártelo todo. Entonces, es importante en esa etapa darles información fidedigna, o sea, claro. que los canales de información sean los correctos. Es un peligro, yo digo, el tema de los móviles y darles Ujú, móviles a niños tan pequeños, porque les acaban colando una serie de informaciones con esto de las redes sociales y tal, que son información basura y que ujú, lo único que hacen es envenenar y que estos mismos críos que tenían la mente muy abierta acaben, pues eso, agrediendo a determinados colectivos, pero porque les están colando una serie de informaciones y porque al final este tipo de información basura lo que hace es intentar tener un control de la población con el miedo. O sea, qué toda la antigua esa información técnica, siempre, ¿eh? claro, vamos, tiene naftalina esa técnica. O Sí. sea, estaba dentro de un sarcófago y se ha abierto ahora otra vez. Em, entonces, pues bueno, hay que intentar pues hacer un efecto pantalla, Ujú, muro con ese tipo de información y que ellos tengan tanta información para rebatir ese tipo de discursos que no se la puedan colar. ujú. ¿Sabes? Porque al Y final los críos de base no son racistas, por no supuesto que ven no. como al externo que llega como una agresión, sino con curiosidad. Cuando llega un Ujú, compañero nuevo a clase, no hay un, no, viene alguien de fuera y no, y seguro que, no hay ningún tipo de filtro en cuanto a eso. Lo que hay es curiosidad por saber y de dónde viene y qué haría en su país, pues fomentar esa curiosidad y entender la migración desde el punto del enriquecimiento, tanto para el país que recibe esa migración como para la persona que migra. Al final ujú, todos somos una mezcla de culturas sin y duda, eso es lo bonito en el mundo, ¿no? Que nos hemos sin duda. mezclado y hemos evolucionado. Lo otro, pues bueno, lo otro no nos lleva a nada. Claro, vosotros Lleva- lleváis en torno a 8 años, como decimos con este programa.
Ujú. Ángela, ¿habéis notado un cambio en la forma en la que las nuevas generaciones reciben esta información o entienden a la persona migrante? Eh, Sí, de hecho se han hecho trabajos muy bonitos ujú, desde los centros escolares, trabajando pues eso, todo el tema migratorio, pero también, por ejemplo, con los institutos se ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a la investigación de eso, de los conflictos armados, de la producción de armamento por parte de este país. Luego se han planteado también proyectos para hacer una acogida real y cómo atenderíamos a esas personas si nos ujú. dejan manejar los recursos que hay. Yo creo que la evolución siempre es positiva con los menores. O sea, que en pocos casos hemos tenido pues o un rechazo o comentarios feos y en todo caso el rechazo viene luego si llegan a casa y en su casa hay una pared. Ujú. Pero yo diría que en un 99% ha sido bonito y siempre positivo por parte de los niños. Es que ahí no hay, ya te digo, no hay filtros y no hay cosas feas ni... Y no El vienen problema lo tenemos precondicionados, los ¿verdad? adultos. El problema de Sí, los para adultos nada. que después de muchos años Mm. ya tenemos esas ideas preconcebidas, ¿no? No, Eh, y que cuando ujú, les llega una información fea, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que tienen redes sociales y tal, y pueden lanzar pues alguna puya así fea, como se rebate y luego investigamos juntos pues esa noticia fake que han leído, pues entonces ya se abre un canal ujú, ahí que bueno, que hay que agarrarse a eso, claro. a las ganas de seguir sabiendo y de conocer y de investigar de los más pequeños. Ujú. Es Eh, fundamental. bueno, por ir un poco cerrando la charla, Ángeles, ¿qué se siente al mirar al contador de vidas salvadas en la web de Open Arms, que está casi en 70.000 personas? ¿Qué se siente? No sé, no sabría decir. Que bueno, que son 70.000 oportunidades nuevas, pero también te queda la cosa de cuántos no lo han conseguido y por qué hay que seguir haciendo este trabajo y sobre todo por qué no se está facilitando o ayudando a esas personas para que tengan oportunidades en vez de quitarles sus recursos y dejar que se jueguen la vida, o por qué no se extienden visados como en el caso de Senegal y seguimos dejando que la gente pues migre de esta manera tan peligrosa. Ujú. No sé, es una mezcla de alegría y de impotencia también por ver que las cosas, y aquí ahora hablo de la tendencia política que está teniendo Europa en general, por qué estamos repitiendo la historia. O sea, a mí me queda la cosa de la impotencia de cómo con toda la información que tenemos ahora hemos decidido repetir la historia si ya sabemos cómo acaba eso. O sea, hemos Es que tenido no solo el spoiler, hemos tenido la serie completa con todas las temporadas y repetimos la historia y seguimos dejando que esos salvajes con ese discurso terrible estén pues en el Congreso, por ejemplo, o mm, estén en nuestras instituciones repitiendo las salvajadas. ujú. Pues no sé, pues igual a nivel educativo lo hemos hecho muy mal porque no hemos saneado la memoria histórica y bueno, en definitiva es eso, es una mezcla de alegría pero también de impotencia, de ver que las cosas no han mejorado, sino que estamos tomando un rumbo político muy feo, muy oscuro. Yo por intentar un poco cerrar con una nota positiva, porque merece la pena que sea así, ¿no? Y hacéis un Sí. trabajo fundamental. Sois una ONG y como todas las ONG necesitáis ayuda y apoyo, porque Mucha ayuda. os nutrís Sí. de las donaciones, ¿no? Y de la solidaridad de las personas. Entonces, me gustaría Mm. que cerráramos esta charla con dos preguntas. Por un lado, porque si no se me queda en el tintero y me daría mucha rabia. Habéis lanzado una colección de cuentos, creo, ¿no? Un libro Cuentos a la deriva. con 4 cuentos, ¿no? cuentos. 4 cuentos que se llaman Cuentos a la deriva. Cuéntanos un poco sobre esto. Mira, los cuentos a la deriva surgen de muchas historias que nos han contado en el mar. De hecho, la primera historia, que es el cuento de Josefa, fue esta misión de donde yo bajé muy mal. Son historias Y había verídicas, ¿no?
Sí, sí, son historias reales de personas que Aunque han parezca estado que no, aunque a que nos bordo cueste con entenderlo. nosotros. Sí. Y bueno, eso empezó. Yo escribí para contarle a mi psicóloga qué es lo que había pasado en esa misión, todo lo que Josefa me explicó durante los días que estuvimos juntas a bordo. Ajá. Chantal, que es la ilustradora, había llamado a ver cómo podía colaborar desde el lugar que ella pues sabía hacer, desde su profesión, que es pues ilustrar. Hicimos ahí un tándem para poder empezar a crear una historia para llegar a los más pequeñitos. La Galera se sumó al proyecto y quiso pues eso, plantear una colección. Tal es Y la así editorial, empezaron ¿no? los Con la que cuentos a habéis la deriva. trabajado. Sí, al final los editamos con Galera Ujú. y son 4 historias reales, pero narradas con animalitos. Eh, Como te decía antes, para los más pequeños lo que hacemos es contar esas migraciones con otros animales. Yo venía del mundo del rescate animal y entonces todos los animales de los cuentos son animales que actualmente están en listados de animales en peligro de extinción. Y así le damos también ese toque de, pues bueno, los seres humanos no solo nos maltratamos entre nosotros, sino somos capaces de hacerle daño a otras especies animales de este planeta. De hecho, lo contamos al final de los cuentos, por qué hemos elegido cada animal. Y bueno, en definitiva es eso, era para acercar a los más pequeños historias reales, pero contadas de una manera un poco más dulce para que puedan llegar. Cada cuento, además, tiene un motivo por el cual esa persona migró. Entonces, en el caso de Josefa fue el maltrato, en el caso de Sira y sus hermanas fue la mutilación genital, en el caso de Mirabel fue la esclavitud y en el caso de Nu, pues un niño soldado. Es importante entender eso, que ha hecho que cada persona tenga que verse forzada a migrar de su país Que no y son entender, caprichos, que nadie se levanta un no, día por nadie la se va a mañana pedir. diciendo, seguro que en Nadie se Europa quiere vivo ir, mejor. no, nadie se quiere separar de su familia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ni de Bueno, todo lo que conoce. y para Y luego el ayudaros, tema de ¿cómo lo las hacemos? donaciones. Eso es, cómo la gente que nos Financiación. escuche, que nos vea, puede echar una mano para que sigáis con vuestro proyecto. Muy importante, sobre todo porque ahora mismo estamos pasando por una crisis económica y tenemos que pedirle ayuda a la gente para que sigan apoyando esta misión. Nosotros funcionamos gracias a un 90% de donaciones privadas y es pues la gente la que está apoyando esta misión, con lo cual esta es una ONG pequeñita que funciona porque muchas personas han creído en este proyecto y aquí pues bueno, pido que si por favor alguien pues quiere apoyarnos, pues puede hacer pues donativos puntuales, pero también ser un miembro fijo de la organización. Y luego tenemos también la parte del merchandising, que de ahí, pues bueno, también hemos ido consiguiendo fondos con todos los productos que tenemos en la tienda Salvavidas. Pero que es importante que las personas entiendan que esta ONG nació por la iniciativa de 2 personas que tenían su profesión, eran socorristas y que pusieron lo que podían poner, que eran los medios y su profesión para iniciar este proyecto y que se ha sustentado gracias a que muchas personas han creído en que era posible que el mundo fuera un poquito mejor. Con lo cual, pues bueno, si alguien se quiere sumar al proyecto y quiere formar parte, pues bienvenido sea. Pues nada, Y nada, y invitamos a la agradeceros a gente. vosotros el altavoz, evidentemente, porque esto es un altavoz al final para llegar a un público que a lo mejor pues nosotros no llegaríamos. Nada, bueno, al final se trata de dar voz precisamente, ¿no?, a fundaciones, organizaciones, a personas que estáis intentando hacer del mundo un lugar un poquito mejor, ya sea desde la educación, como es tu caso, ¿no?, o desde los derechos humanos. Así que agradecerte a ti, Ángeles Sher, coordinadora del Departamento de Educación de Open Arms, que nos hayas atendido, que hayas compartido estas experiencias y que nos abras los ojos, que falta nos hace. Pues Muchísimas muchas gracias. gracias a vosotros.